Hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante, difícil entenderlo y definitivamente no lo podemos entender en su totalidad. Es el tema de quién es Dios. Al estudio de Dios se le conoce como teología propia. Ese es el nombre técnico que tiene el estudio acerca de Dios. Y hay ciertos puntos básicos que algunos olvidan considerar al momento de estudiar este tema. La Biblia no gasta ni un versículo en demostrar o justificar la existencia de Dios. La Biblia da por hecho, desde un inicio, desde el primer versículo, da por hecho que Dios existe. En segundo lugar, nos vamos a basar únicamente en lo revelado. Y ya hemos visto que hay dos tipos de revelación. Dios revelándose por medio de la naturaleza, ese es un tipo de revelación. Es importante, pero no es tan exhaustiva como la segunda, Dios revelándose por medio de la Biblia. Lo que sabemos de Dios va a ser basado en la revelación de Dios. Si algo acerca de Dios, Dios no lo quiso revelar porque ni lo podemos percibir por la creación, ni está en su palabra, nosotros, o por lo menos yo no me meto a especular sobre lo no revelado, porque eso no solo es peligroso, sino es aventurado y es imprudente, porque la imaginación puede dar para mucho, pero yo puedo crear ficción acerca de Dios de algo que ni siquiera me consta, porque Él nos lo reveló. Así que lo que no está revelado pertenece a Él, pero lo revelado es para nuestra edificación. En tercer lugar, que tenemos que ser muy conscientes, y a veces los seres humanos olvidan ese punto y se vuelven muy orgullosos, es que el ser humano tiene límites. Límites de capacidad, de comprensión, de memoria, de sentidos. Está totalmente limitado, especialmente cuando lo comparamos con Dios. En cuarto lugar, no debemos especular. Eso lo dijimos desde un principio, no vamos a especular. Dios nos lo reveló, ahí queda. Pero hay algunas cosas que no es especulación. Por ejemplo, yo puedo inferir basado en información que hay en la Biblia, yo puedo sacar conclusiones, yo puedo hacer inferencias o hacer deducciones, pero una deducción que tiene base ya no es una especulación. Y finalmente, muchos consideran a lo que no entienden absurdo. Eso es injusto, eso no es correcto. Si algo es un misterio, eso no significa que sea algo absurdo. Algo absurdo es algo imposible, algo inviable, pero un misterio es algo que yo desconozco. Y de hecho, la mayoría de cosas que ahora el ser humano conoce, en algún momento no las conoció, eran un misterio, pero no eran absurdas. Ahora ya las conoce, ahora ya las entiende, qué bien, porque la creatividad que Dios le dio al ser humano y la capacidad de análisis que viene de él también, ha permitido descubrir cosas que eran misterio. Tomando eso como una base, entonces ya podemos eh, entrar al tema con más propiedad. Eh, Romanos es un ejemplo de lo que acabamos de decir. Cuando el ser humano no se pone a sí mismo límites. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste? ¿No tienes derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? El alfarero tiene derecho, tiene total libertad. A eso se le llama soberanía. Dios es soberano. Dios es soberano. O sea, Dios hace lo que Él quiere. Lo que podemos decir, lo que le da la gana hacer. Sin embargo, lo que le da la gana hacer no significa que Dios haga cosas injustas o malas. No, Dios hace lo que Él sabe que es mejor. Pero nadie le da órdenes a Dios, ninguno. ¿Quién eres tú? Y esta es una respuesta, esta es una doble respuesta que le da
Dios a Job. Job, un gran hombre, justo, respetado por toda la humanidad de su tiempo, que tuvo grandes problemas y en medio de los problemas y acosado por sus amigos, él llegó incluso a acusar a Dios de que lo que le estaba pasando era injusto, que Dios se estaba equivocando con él. Entonces, hay 3 capítulos, desde el 38 hasta el 40, donde Dios, podemos decir, arrincona a Job. Y empieza desde el 38, dice, ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo estoy usando la traducción en lenguaje actual, que es una versión parafraseada, que trata de captar el sentido, aunque usa palabras diferentes a las que están en el texto original. ¿Quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías has dicho. Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Imagínense que Dios lo confronte a uno de esa manera. Y en el 40 no ha parado en 3 capítulos de hacerle preguntas y preguntas y preguntas que Job no sabe responder. Todo eso para demostrarle Dios a Job que hay una enorme distancia entre ambos en cuanto a capacidad. Dice, vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. ¿Tienes que acusarme de injusto para probar que eres inocente? ¿Acaso tu voz y tu poder se comparan a los míos? Si así es, demuéstralo. Este sí es terrible, ¿verdad? Eso nos recuerda, cuando estudiamos de Dios, cuando estudiamos su palabra, tenemos que ser muy cuidadosos y muy correctos y muy objetivos. Esta gráfica trata de ejemplificar algunos de los aspectos que queremos estudiar acerca de Dios, pero no es que Dios tenga esta forma o esté graficado exactamente de esta manera. En primer lugar, hay un solo Dios, pero que subyace o subsiste en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero aquí hay un punto muy importante. Los 3, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, son lo mismo. Eso significa que los 3 son Dios, el único Dios. O sea, son lo mismo, pero no son el mismo. Eso significa que cada uno tiene funciones especiales. Y a ese concepto se le llama Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Y muchos argumentan, mire, ustedes están inventando una Trinidad, porque esa palabra no está en la Biblia. Y ahí fallan. Fallan porque la palabra Trinidad es una creación de Tertuliano. Por supuesto, no está en la Biblia, se creó en el siglo II. Pero la palabra sí trata de describir un concepto que sí está en la Biblia, el concepto de la Trinidad. Por lo tanto, aunque no esté la palabra, el concepto sí está, es válido. Hay muchos versículos trinitarios en la Biblia. Dice uno, por tanto, uno muy importante, que es parte de la Gran Comisión, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en Mateo 28:19. Pero no es el único texto trinitario. Hay muchos textos trinitarios o muchos momentos trinitarios. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús, estaba Jesús en persona ahí, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, ya van 2, y el Padre habla desde los cielos. Ese es un momento trinitario. Y así hay varios momentos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús está hablando de la próxima venida del Espíritu Santo, el Consolador, dice, Él está hablando, o sea, Él está presente. Yo hablaré al Padre para que les envíe al Consolador, para que esté con ustedes siempre. Es un momento donde el Hijo está hablando acerca del Padre en relación al Espíritu Santo que todavía no había venido. Así que el concepto está en la Biblia. Por lo tanto, podemos estar muy tranquilos de que la Trinidad es una realidad.
la mayoría de las sectas descartan a Jesús como Dios. Y eso es terrible porque la Biblia dice muy claramente que el que no acepta a Jesús como Dios no es de él. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera Juan 2:23. Hay varios argumentos acerca de la existencia de Dios y la mayoría de argumentos han sido creados por los hombres o diseñados por los hombres tratando, con sus limitaciones, de explicar la existencia de Dios. A nosotros nos interesa principalmente el argumento bíblico. La Escritura lo afirma y Cristo lo confirma. Dios existe. La revelación especial, que ya vimos que es la Biblia, la palabra inspirada de Dios, es el único terreno firme donde podemos nosotros asentar nuestros pies con toda seguridad. Y ahí podemos conocer al único Dios vivo y verdadero. Y lo podemos conocer para saber su voluntad y practicar su voluntad. Todos los demás territorios que no son la Biblia son arena movediza. ¿Qué dice la Biblia? En el primer versículo, el inicio de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está de una vez Dios, sin una explicación previa de por qué va a aparecer la palabra Dios y de por qué se justifica que exista esa palabra en la Biblia. De ninguna manera, la Biblia da por sentado que Dios existe. Lo confirma y lo afirma. Pero podemos decir de esto entonces que la existencia de Dios es un axioma. Según la Biblia, según la revelación de Dios y según Dios, la existencia de Dios es un axioma. Y un axioma es una verdad tan evidente que no necesita demostración. Hubo un famoso matemático, Gustav Jacobi, que además de filósofo y pensador, era matemático y él descubrió, se le llama operadores matemáticos que simplifican la solución de problemas complejos de matrices, por ejemplo. Pero eso es matemática. Pero Gustav Jacobi dijo algo muy importante. Un Dios que pudiera ser demostrado no sería Dios. Si yo puedo poner a Dios en un microscopio y estudiarlo completamente, yo sería superior a Él. Así que, por definición, un Dios que pudiera ser demostrado no sería Dios. Y la Biblia también habla acerca de aquellos que definitivamente rechazan la existencia de Dios. Y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y entonces la Biblia los califica, Dios los califica, están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. No hay ningún ser humano que tenga la capacidad de presentarse como perfecto. Ninguno. Y el negar la existencia de Dios es necedad. La argumentación filosófica no es nueva, es muy antigua. Y existen varios argumentos. Kant, un famoso pensador y filósofo, dijo una frase: no se puede demostrar la belleza, solo experimentarla. Y esto es muy válido también en el caso de lo que estamos estudiando. No podemos demostrar a Dios, pero eso no quiere decir que no podamos experimentar a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en la transformación de todo nuestro ser, a partir de que lo conocemos en una manera personal. No lo demostramos, no lo podemos demostrar, pero definitivamente lo experimentamos. Y esa experiencia de Dios morando en nosotros, la podemos compartir con otros. El primer argumento filosófico se llama argumento cosmológico. Y ese argumento dice, y esto está muy resumido en una sola línea. El argumento es amplio, pero está resumido. La idea es no tomar demasiado tiempo en esto, porque es argumentación humana y no nos interesa tanto. Pero dice, algo muy grande, algo demasiado grande, debería ser la causa primaria de todo. ¿Por qué? Porque observamos que lo que nos rodea es tan vasto que algo más grande que eso debería ser la causa primaria de eso.
Y esa causa primaria es Dios. También hay un argumento teleológico. Ese argumento dice, es tan complejo, la creación es tan intrincada, tan detallista, tan minuciosa. Cada parte tiene un propósito y todo encaja y todo se coordina, que definitivamente esto no puede ser producto del azar. Debe haber un diseñador inteligente atrás de todo eso. Y hay un movimiento fuerte que se llama el movimiento del diseño inteligente, donde son científicos haciéndose preguntas que a la evolución no le gustan, pero son preguntas que la evolución no puede contestar. Y son preguntas que nosotros sabemos que tienen respuesta, pero los científicos aún lo tienen como una pregunta sin respuesta. El argumento ontológico dice que si el ser humano es capaz de concebirlo, significa que Dios existe, porque desde el momento que lo podemos concebir, alguien lo implantó en nuestra mente, y ese es Dios. Otro argumento filosófico humano es el argumento antropológico. Ese se basa en el estudio de la naturaleza mental y moral del ser humano, sus sentimientos, su capacidad de tomar decisiones. Y dice, si el hombre es capaz de concebir, de entender la diferencia entre el bien y el mal, de sentir emociones, alegría, amor, odio, todas esas cosas que no están presentes en el resto de la naturaleza, eso es una razón de peso para creer que existe un Dios, y lo llaman ellos un Dios, ni siquiera Dios, pero un Dios. Finalmente tenemos el argumento de congruencia. Solo Dios es la llave que le da sentido a todo lo que existe. Solo si existe Dios, todo lo que existe tiene sentido. Así que esos son algunos, no son todos, son algunos de los principales argumentos filosóficos que pretenden o tratan por medio de argumentación humana de explicar o de deducir la existencia de Dios. Primero vamos a ver los atributos naturales. Ya por encima de estos atributos dijimos, ya adelantamos, que Dios es soberano. La soberanía está implícita en todos estos atributos. El hecho de que Dios hace lo que Él quiere. Veamos el primero. Dios es en sí mismo. Eso significa que Él es la esencia misma de todo. Todo, cuando Dios lo creó, ex nihilo, de la nada. Pero ¿de dónde pudo venir algo que existe si no existía antes? Entonces podemos decir, todo viene de Dios. Él lo creó, Él es la esencia de todo. Él es en sí mismo. Él no necesita una explicación externa, Él no necesita una justificación externa, Él no necesita un creador externo. Él es en sí mismo. Y Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y en Éxodo 3:14, en la versión Reina Valera, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y eso no es una frase absurda. La esencia de todo le está diciendo a Moisés, ¿quién es él? Yo soy la esencia de todo. Yo soy el que soy. Y también le dijo, cuando Moisés le preguntó, ¿y cómo le voy a explicar al pueblo de Israel quién es el que me ha dicho esto que tengo que hacer? Y le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Ese es el nombre de Dios, yo soy. Y Él es el que me ha enviado a vosotros a hacer la tarea de sacarles de la tierra de Egipto. El segundo atributo natural de Dios es que Dios es un ser único. No hay otro como Él. Y ya vimos cuando hablamos de Dios, estamos hablando de el Padre, de el Hijo y del Espíritu Santo, que los tres son el único Dios. Dios no tiene rival. Él
reclama exclusividad total. Nos guste o no nos guste. Realmente no importa si lo entendemos o no lo entendemos, si lo creemos o no lo creemos. Ni la existencia ni la exclusividad de Dios dependen de que yo lo entienda. Porque entonces sería yo el que le daría a Dios esos atributos. Y son de Él. No es porque yo los crea que se los doy. Son de Él. Entonces, Él es único. Me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, Él es exclusivo. Y exclusivo significa excluye a cualquier otro. No hay otro. No hay otro en quien podamos ser salvos. No hay otro camino. Hay un solo camino. Todo eso es exclusividad y habla de que Dios es único. En el pueblo de Israel había una oración muy importante, muy sagrada, y esa a Israel le llamaba la Shema. La Shema. Y la Shema era repetida y era orada por los judíos para recordarles siempre, siempre que Jehová es único. ¿Y por qué era tan importante la Shema para el pueblo de Israel? Porque ellos habían sido llevados y estaban asentados en una región politeísta, donde todos los que los rodeaban adoraban a muchos dioses. Entonces la Shema, ese recordatorio al pueblo de Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo estaban siempre repitiendo para recordarse: yo no soy como los cananeos, yo no soy como los babilonios, yo no soy como los asirios, yo no soy como los persas, yo no soy como los griegos, ni como los romanos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces cuando los judíos decían: pero nuestro Dios uno es, Jehová nuestro Dios, y luego miraban a Jesús, es un politeísta, está hablando una blasfemia porque él se está haciendo Dios y Dios solo es uno, no son dos. Y este se está haciendo Dios, está diciéndonos: crean en dos dioses. No entendían, no entendían. Y de hecho Pablo, que persiguió tanto a la iglesia, la persiguió porque no entendía esto, hasta que lo entendió. También Judas 1, 24, 25 dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas. Judas sabía que existía Dios el Padre. Judas sabía que Cristo había venido. De hecho, Judas era hermano de Jesús, hermano de parte de mamá. Era hermano de Jesús, sabía que había existido. Y también sabía del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo moraba en el corazón de Judas. Este Judas no es Iscariote. Ese Judas, el hermano de Jesús. Él, el mismo Judas que conocía todo eso, habla de el único y sabio Dios. El concepto trinitario estaba perfectamente claro desde los autores del Nuevo Testamento. El tercer atributo natural de Dios es que Dios es un ser personal. Dios no es una energía, Dios es una persona. Eso quiere decir que yo puedo establecer una relación con Él. Pero para poder establecer una relación con Él, yo tengo que creer que el sacrificio que hizo su Hijo, Jesucristo, es lo único que me salva. De lo contrario, yo estoy perdido, estoy condenado. ¿Qué característica tiene una persona para ser persona? Y de hecho nosotros también lo tenemos. Tiene que tener intelecto, emoción y voluntad. Esos son justamente también los tres elementos claves en un verdadero arrepentimiento. Conocer lo que Dios me está planteando como el camino de salvación. Eso me debe hacer entender que soy tristemente un pecador que va a condenación si no hace algo. Eso me entristece, me afecta, me da cargo de conciencia, pero si se queda ahí y no pasa a tomar una decisión, no sirve de nada. Dios, no solo en su ser, sino en el ser humano,
Y en el proceso de conversión, en todo, está metiendo los 3 elementos que debe tener un ser personal: intelecto, emoción y voluntad. Y los tiene Dios. Los tiene Dios el Padre, los tiene Dios el Hijo y los tiene Dios el Espíritu Santo. Intelecto, emoción y voluntad. Felipe, dudando acerca de cómo será Dios el Padre, le preguntó a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, y ahí viene la respuesta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿Qué está diciendo Jesús ahí en esencia? Está diciendo: yo, el Hijo, revelo al Padre. Yo, el Hijo, muestro al Padre. Entonces, si me has conocido a mí, Felipe, ya has conocido al Padre. Si conoces mis atributos, conoce los atributos del Padre. Y de la misma manera, el Espíritu Santo revela a Jesucristo. El que ya conoce al Espíritu Santo porque vive en su corazón y le ha ayudado, le ha transformado, le ha consolado, conoce a Cristo. Aunque no haya andado con él en los 3 años que Cristo estuvo en este mundo, le conoce porque el Espíritu Santo revela a Cristo. El cuarto atributo de Dios, atributo natural, es la omnipotencia. Dios lo puede todo. Ahora, ahí es importante y lo vamos a ver más adelante. Dios puede hacer lo que es posible de ser hecho. Dios no puede hacer lo absurdo. Dios no puede hacer lo absurdo. Aunque Dios quisiera hacer un cuadrado redondo, Dios no puede, porque un cuadrado es cuadrado, tiene 4 lados. Y algo redondo no es así. Entonces, decir Dios no puede hacer un cuadrado redondo, Dios tiene límites, Dios no es todopoderoso. Ahí estamos fallando. Dios no puede hacer lo absurdo. Lo absurdo es imposible de hacer porque no tiene ni siquiera lógica ni sentido. Dice Job 42:1, después de haber cuestionado a Dios y después de que Dios lo tuvo que interpelar por 3 capítulos, finalmente Job dice: yo conozco que tú, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo Job, hablaba lo que no entendía. Algo así como: perdón Dios, mi ignorancia al hablar lo que no tenía que decir. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Y saben qué es maravilloso? Dios nos comprende. Dios sabe de que tenemos muchas debilidades y muchas veces en nuestras oraciones hablamos lo que no entendemos, pedimos lo que no comprendemos, pedimos lo que no nos conviene. Sin embargo, Dios tiene misericordia y eso lo vamos a ver cuando veamos los atributos morales de Dios. Pero Dios puede hacer todo lo que puede ser hecho. El siguiente atributo, el número 5 de estos 8 atributos naturales de Dios, es la omnisciencia. Dios todo lo sabe. Así como todo lo puede, todo lo sabe. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada oculto para Dios. No hay ningún misterio por descubrir para Dios. Nada. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Eso está en Salmo 147:5. Su entendimiento es infinito, no hay límites. A Dios le puedo hacer cualquier pregunta y Él lo sabe.
Es más, muchas cosas que para mí no tienen sentido, lo tienen para Dios. Y yo puedo decir, pero ¿por qué para mí no tienen sentido y para Dios sí? Ok, aquí está la respuesta. Tú no lo sabes todo, Él sí lo sabe todo. Tú no tienes toda la pintura frente a ti, Él sí la tiene. Así que lo que a ti te parece en este momento, que es difícil, complicado, inexplicable, injusto, innecesario, pero si te está sucediendo, es porque para Dios, que lo sabe todo, tiene propósito, tiene utilidad. Y si tú ya eres un hijo de Dios, quizás el propósito sea pasarte de la inmadurez a la madurez o subir tu nivel de madurez a base de probarte, de permitir la prueba y ver cómo superas la prueba. El siguiente atributo natural de Dios es que Él es omnipresente. Él está en todo lugar y en todo momento. Esto no es panteísmo. Los panteístas dicen, Dios es todo. Una mesa es Dios. Una silla es Dios. Esto no es panteísmo. Dios está en todo lugar y en todo momento. Pero Dios no es las cosas. Dios está presente. Por lo tanto, si yo aquí imploro la misericordia de Dios, no solo está, porque Él está en todo momento y en todo lugar, sino porque Él habita en mi corazón, pero alguien puede hacer lo mismo en Turquía, o en Finlandia, o en Estados Unidos. Puede hacer lo mismo en el mismo instante y Dios no entra en confusión ni en problema porque le están pidiendo en 3, 4 o 50,000 lugares al mismo tiempo algo. Él está en todo lugar y en todo momento. Y todo Dios, el 100% de Dios, mora en el corazón de cada creyente. Eso sí es un misterio. No es un absurdo, es un misterio. Yo no lo entiendo, pero es verdad. Dios, el 100% de Dios está en mi corazón. ¿A dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Un lenguaje muy poético de Salmos. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Eso significa, yo no puedo huir de Dios. Yo no puedo escapar de su presencia. Por eso, ya sea que yo sea un creyente verdadero o que sea un incrédulo, Dios está siempre cerca observando, viendo lo que hago. Si yo soy un creyente verdadero que sé que es lo correcto y sé que no es lo correcto, porque lo he leído, lo he visto en su palabra, lo conozco y aún así decido hacer lo malo, yo tengo que estar bien consciente de que Dios va a estar a la par mía viendo ese pecado que estoy haciendo. Ahí va a estar, a la par mía. El séptimo atributo natural de Dios es que Dios es eterno y es infinito. Y miren, en matemáticas este concepto se ha estudiado bastante, el concepto del infinito. Y yo quisiera traer un poquito de eso acá, solo para estudiarlo, para entenderlo. Dios no tiene principio ni tiene final. Sin embargo, hay otro tipo de infinito. Aquel infinito que sí tiene inicio y no tiene final. ¿Qué otro tipo de infinito hay que sí tiene inicio y no tiene final? El ser humano, yo. Hay un momento en que Dios decide crear al ser humano y crea a Adán y luego crea a Eva. Y de su descendencia vengo yo. O sea que hasta cierto punto yo estaba, como dice la Biblia, yo estaba en los lomos de Abraham desde un inicio. ¿Por qué?
porque mi existencia viene de la existencia de Él, que le fue dada por Dios. Yo soy un descendiente de Él. Pero eso significa que tanto Adán como yo tenemos inicio. Pero la Biblia claramente nos revela, y eso no lo podíamos saber por medio de la naturaleza, claramente revela que independientemente de si yo soy un salvo porque he creído en Cristo como mi Salvador o soy un incrédulo que muere en su incredulidad, ambos tenemos eternidad. El creyente verdadero y el incrédulo, ambos tienen eternidad. Solo que es diferente la eternidad de uno y del otro. En el caso del salvo, es una vida eterna con Cristo, alabándole, glorificando su nombre. Amén. Pero el incrédulo, que perdió su oportunidad, que permitió que la vida se le escapara, sin tomar una decisión, el incrédulo, él sí también tiene una eternidad, pero es una eternidad de condenación, apartado de Dios, sufriendo las consecuencias de su pecado, de su falta de decisión mientras podía decidir. Así que el ser humano es infinito, pero no es el mismo tipo de infinito que Dios. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí nos está hablando justamente de esa infinitud. Qué valioso lo que estamos viendo hasta el momento, porque estamos viendo atributos del Dios en que hemos creído. Y ahora me debe dar confianza vivir la vida, aunque tenga dificultades, aunque tenga problemas, me debe dar confianza porque Él está conmigo. Y Él sí puede y sí me defiende. El último de estas cualidades o de estos atributos de Dios es que Dios es inmutable. Esto es muy valioso. Dios no es un Dios caprichoso, antojadizo, aleatorio, complicado. Dios, desde el punto de vista de su inmutabilidad, Dios es predecible en el sentido de que no cambia. Yo puedo venir siempre a Dios sabiendo que Él no cambia. No cambia. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, en ese Dios, no hay mudanza ni sombra de variación. Tengo la libertad total de venir a Él, la confianza total de venir a Él. Él me conoce, Él me ama, Él me entiende, Él me está esperando. Mi paso por esta vida es transitorio. Hay un pasaje en la Biblia que dice que la vida del hombre es como una neblina. Sale el sol y se desvanece la neblina. Así es nuestra vida. A veces pensamos que nuestra vida es larga, complicada, difícil, interminable, pero es un instante nada más comparado con la eternidad que nos toca vivir. Así que mientras estemos en esta vida, no estamos solos. Si yo soy ya un hijo de Dios, ese Dios inmutable, soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, único, personal, mora en mí. Mora en mí. Y ahora no hay ya un aparato eclesiástico o un aparato religioso como existía antes en el Antiguo Testamento, donde había una casta sacerdotal regulada por Dios, establecida por Dios,
Y había un lugar específico donde Dios moraba. La gloria Shekinah, la gloria de Dios moraba en un lugar específico. Desde que Cristo murió, entregó su sangre, entregó su vida, fue sepultado, fue resucitado. Desde ese momento que el Espíritu Santo vino a la humanidad, Dios ya no mora en centros de culto. Y lo voy a decir así porque se ha hablado mucho de eso recientemente. Dios no mora en centros de culto. Dios no mora en construcciones a las que nosotros les llamamos iglesia, cuando la verdadera iglesia son los salvos. La verdadera iglesia son las personas. Por lo tanto, la iglesia nunca ha desaparecido porque cierren un centro de culto. La iglesia nunca ha dejado de estar unida porque no podamos congregarnos en un lugar físico. La iglesia, los creyentes, el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, nunca ha dejado de pertenecer al cuerpo de Cristo porque una situación como la que está pasando nos mantenga alejados unos de otros con distanciamiento. Porque muchos centros de culto, centros de adoración, no estén abiertos. Eso es importante. Hasta la Biblia dice, no dejen de congregarse. Está bien, es importante. La Biblia lo dice, pero no es esencial. No es esencial. Podrían dejar permanentemente cerrados los centros de culto. Eso no quiere decir que yo voy a perder mi relación con Dios, que yo ya no me puedo comunicar con Él porque no puedo ir a un lugar físico con mis hermanos y congregarme ahí. Por eso entonces ya no me puedo comunicar con Dios. Dios no llega porque se le invoque en un lugar físico. Muchos usan el texto de donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Fuera de contexto. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, estaba hablándose de disciplina. Pero eso no está hablando de que Dios se haga presente en un lugar solo porque ya vemos 2 o 3. ¿Qué pasa si yo llego a un lugar solito? Llego tan temprano a un templo y entro al templo. ¿Dios no está ahí porque yo estoy solito? No, esa es una mala comprensión de la Biblia. Dios está ahí porque el 100% de Dios mora en mi corazón. Y si Dios mora en mi corazón y yo estoy ahí, Dios ya está ahí. Aparte, Dios está en todos lados y en todo momento. Es omnipresente. Dios ya está ahí, en mí, y Dios está omnipresente. Hemos visto una serie de atributos importantes de Dios y la idea de ver esos atributos es que nosotros comprendamos mejor al Dios que mora en mí. No es todo de Dios, es lo que Dios quiso revelar acerca de Él. Vamos a continuar en la próxima viendo atributos, y ya se le llaman a estos otros atributos morales de Dios. Ahí es donde está que Dios es amor, Dios es verdad, Dios es el camino. Esos son atributos morales. Hoy vimos atributos naturales de Dios. Que el Señor los bendiga. Espero que este momento haya sido valioso para muchos. Busquen los textos, indaguen más, no tomen todo lo que oyen como válido sin antes confrontarlo con la palabra de Dios, refrendarlo con la palabra de Dios. Ese derecho lo tenemos todos los creyentes y ningún ser humano es infalible. Eso solo es Dios. Solo Él no se equivoca. Y quiero que terminemos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias porque basados en tu palabra y no basados en nuestros pensamientos, hemos conocido un poco acerca de tus atributos naturales, Señor. Nosotros le hemos llamado naturales, pero son atributos tuyos. Estos 8 atributos que no son exhaustivos, pero son bien claros en tu palabra, nos revelan quién eres tú. Y gracias, Señor,
porque eso de ninguna manera podríamos haberlo conocido y sabido de la manera que lo conocemos. Lo sabemos por tu revelación especial, tu palabra, la Biblia. Y gracias, Señor, porque la tenemos. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a sentirnos invitados, emocionados, apasionados por leer tu palabra y de ella aprender y de ella conocer tu voluntad y de ella saber que el saber tu voluntad es para practicarla. Gracias, Señor, por el momento que nos permitiste y bendice a cada uno de los que pudieron hoy estar con nosotros